No sé en qué momento exacto crucé la línea, solo recuerdo que aquella noche, mientras mi marido dormía a mi lado, yo aún tenía en la piel el olor de otro hombre y un temblor en las manos que no pude contener. Todavía me cuesta admitirlo en voz alta, incluso aquí, frente a este micrófono apagado. Yo era la mujer que siempre presumía de tener un matrimonio tranquilo, maduro, estable. ¡Qué ironía! Creía que eso me blindaba de cualquier tentación, de cualquier grieta. Mi marido, Daniel, era un hombre correcto. Metódico, predecible, tierno a su manera. Teníamos 11 años juntos, una rutina tan marcada que a veces sentía que podía predecir su respiración. Y yo funcionaba. Desayunos rápidos, trabajo, cenas silenciosas, domingos de supermercado. Todo en orden. Tan en orden que me fui apagando sin siquiera notarlo. Y entonces apareció él. Y lo hizo de una forma tan absurda que todavía me pregunto si fue coincidencia o una especie de trampa del destino. Fue en una llamada equivocada. Sí. Una llamada equivocada. Me entró el número de un desconocido, preguntando por alguien más. Su voz sonaba avergonzada, cálida, tan viva que me hizo reír. Hablamos menos de un minuto, pero luego volvió a llamar, solo para disculparse. Y ahí ya algo se movió dentro de mí. Empezó inocente. Tan inocente que ahora me arde recordarlo. Un mensaje para agradecer mi amabilidad. Otro porque había visto algo que le recordó a mí, aunque apenas me conocía. Después, conversaciones largas de madrugada, cuando Daniel caía rendido en la cama y yo me quedaba mirando el techo, sintiendo que alguien por fin me veía. Él se llamaba Adrián. Y cuando me habló de su forma de mirar el mundo, de sus días caóticos y sus noches sin calma, yo, que llevaba años adormecida, desperté de golpe. Lo conocí en persona sin planearlo. Yo estaba en una cafetería, esperando mi pedido, y escuché esa voz detrás de mí. Me giré y ese fue el instante exacto en que perdí el control de mi propia historia. Él sonrió como si hubiera estado buscándome durante años. Yo debí irme. Debí recordar quién era. Pero no, me quedé. Y en esa mesa, con una taza que se enfriaba entre mis manos, sentí más vida que en la última década de mi matrimonio. Desde ahí todo avanzó como una tormenta suave, lenta al principio, pero inevitable. Nos veíamos por accidente, luego solo un café, después un rato más. No había promesas, no había planes, pero había una verdad peligrosa. Él me hacía sentir que todavía podía desear algo, ser deseada, ser escuchada, ser leída por dentro. Y esa sensación fue la que empezó a destruirme. La culpa comenzó temprano. La llevaba como un perfume, invisible, pero siempre ahí. Cada vez que Daniel me preguntaba cómo había estado mi día, yo respondía con frases cortas, con un nudo en la garganta. Cada vez que Adrián me rozaba la mano, sentía un latigazo de miedo. Sabía que jugaba en dos mundos que tarde o temprano iban a chocar. Y aún así, seguí. Y entonces llegó la noche del derrumbe. La noche en que todo lo que yo creía controlar se me escapó de las manos de la forma más cruel, más inesperada. Esa noche entendí que el amor, si es que eso era amor, también puede volverse un arma cuando decides usarlo en secreto. Ahí empezó el giro. El que lo cambió todo. El que todavía me pesa cuando cierro los ojos. Esa noche empezó con un detalle tan pequeño que, si lo hubiera ignorado, quizá nada de lo que vino después habría ocurrido. Adrián me escribió: necesito verte. Hoy. No mañana. Y yo, que llevaba días sintiéndolo distante, casi frío, sentí un golpe en el estómago. Salí de casa diciendo que iba a caminar un rato para despejar la mente. Mentí con una facilidad que me dio miedo. El aire estaba húmedo, como si todo el cielo se hubiese quedado aguantando un llanto. Llegué al apartamento que él usaba como estudio, un lugar desordenado, lleno de bocetos, tazas a medio lavar y ropa tirada por ahí, y encontré algo distinto. No era el ambiente, ni la luz, era él. Estaba sentado en el borde del sofá, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, como si hubiera estado esperando durante horas. «Pasa», me dijo. Sin sonrisa. Sin esa chispa suya que yo conocía tan bien.
Yo entré con el corazón en la garganta. Sentía las piernas débiles, como si mi cuerpo ya supiera que algo iba a romperse. ¿Qué pasa? Pregunté y mi voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Él tardó en responder. Y esa demora, ese silencio extendido, fue como un presagio. Creo que nos hemos metido muy hondo, dijo al fin. Me quedé quieta. No respiré. Sabía lo que significaba esa frase. Pero él siguió antes de que yo pudiera reaccionar. Tengo que decirte algo. Y no sé cómo vas a tomarlo. Mis dedos temblaron. Él se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal encerrado en una jaula. No puedo seguir así. No me gusta quién soy cuando estoy contigo, dijo, y yo sentí que se me hundía el piso. ¿Estás rompiendo conmigo? Fue lo único que pude articular. No es eso, respondió rápido. Es que alguien se enteró. Mi estómago se contrajo. Mis labios se abrieron sin que saliera sonido. Él siguió. Alguien sabe de nosotros. Alguien que no debería. Recibí un mensaje anónimo esta tarde. Una foto. Tú y yo entrando juntos aquí hace 2 semanas. Sentí las piernas doblarse. Me apoyé en la pared. Mi cabeza se llenó de un zumbido espeso, como un enjambre de insectos. ¿Quién? Logré preguntar, aunque mi voz era apenas un hilo. No lo sé. No número, no nombre. Solo la foto. Y una frase, ella no es quien dice ser. Tragué saliva con dificultad. Nunca había sentido miedo así. No por la infidelidad en sí, sino porque por primera vez se volvió real, tangible, expuesta. Adrián se acercó, tomó mi cara entre sus manos. Su toque era cálido, pero su mirada estaba rota. No quiero que te hagan daño. No quiero ser parte de algo que puede destruirte o destruirnos. Yo estaba a punto de llorar, pero no podía. No me salía. Todo dentro de mí estaba paralizado. Daniel no sabe, susurré, casi como una súplica. No tiene por qué saber. Podemos parar un tiempo. Podemos alejarnos. Podemos. No es solo tu marido, me interrumpió, y ese no es solo tu marido me atravesó como un cuchillo lento. ¿Entonces qué? Pregunté sin aire. Él bajó la mirada. Y ahí supe que la verdad que venía después iba a abrirme una herida que no iba a cerrar fácilmente. Tengo que confesarte algo, dijo, cada palabra una carga pesada. Antes de conocerte, antes de la llamada equivocada, yo ya sabía quién eras. Mi cuerpo se tensó. Sentí electricidad bajo la piel, como si algo muy profundo hubiera despertado. ¿Qué dices? Murmuré. No fue tan accidental como crees, continuó. No del todo. Yo había visto una foto tuya antes. Y me obsesioné un poco. El silencio se volvió insoportable. Yo parpadeé, incapaz de entender. Él respiró hondo. Fue en un foro de fotografía. Tu retrato salió por ahí, en una exposición local. Alguien te había capturado sin que lo supieras. Una imagen tuya en una cafetería, leyendo. No sé qué me pasó. Solo me llamó la atención. Quise saber quién eras. Te busqué en redes, encontré tu nombre. Y un día marqué tu número. No esperaba que contestaras. Pero contestaste. Y yo seguí el juego. El mundo se me fue de lado. Esa llamada que yo recordaba como una coincidencia mágica, como un empujón del destino, era en realidad algo más oscuro. Algo consciente. Una elección. Mi voz se quebró. Tú me buscaste. No fue accidental. No fue destino. Me encontraste a propósito. Él asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. Sí. Lo siento. No quería que se volviera tan grande. No quería enamorarme. No de esta manera. Yo di un paso atrás. Sentí rabia, dolor, amor y miedo mezclarse en una sola emoción indescriptible.
Todo lo que yo había sentido como verdadero tenía un origen contaminado. Una obsesión. Un acto deliberado. No una coincidencia. Y ahí, justo ahí, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Cuando vi el nombre en la pantalla, sentí como se me detenía el corazón. Era Daniel. Y lo peor no fue que me llamara. Fue que el mensaje previo, uno que no había visto, decía: tenemos que hablar. Sé lo que estás haciendo. El teléfono seguía vibrando en mi mano como si tuviera vida propia. No quise contestar. No pude. Mi garganta se cerró y mis dedos empezaron a sudar. Adrián dio un paso hacia mí, como si pudiera protegerme de algo que ya estaba desatado. ¿Todo bien?, susurró, aunque los dos sabíamos que nada estaba bien. Le mostré la pantalla sin decir una palabra. Sus ojos se abrieron apenas, lo suficiente para que yo entendiera que él también sintió el golpe. El mensaje de Daniel era corto, frío, definitivo, una sentencia. Él sabe. Tragué saliva con dificultad. Mi cuerpo entero se tensó, como si estuviera esperando un impacto invisible. Tienes que irte, me dijo Adrián en un murmullo áspero. Ahora. Antes de que esto empeore. ¿Y qué hago? Le respondí, casi en un sollozo. ¿Qué se supone que diga? ¿Qué se supone que haga? Dile la verdad, contestó, pero lo dijo sin convicción, como si él mismo supiera que la verdad ya era un arma fuera de control. Oh, dile algo. No podemos dejarlo así. Yo negué con la cabeza. La mente me iba a 1000 por hora. Sentía la sangre en los oídos, el pulso acelerado, el aire denso. Miré a Adrián y, por primera vez desde que lo conocí, me pareció un extraño. Un desconocido. Un hombre que había entrado a mi vida desde una mentira perfectamente construida. Necesito pensar, dije, con un hilo de voz. Adrián abrió la boca, como si fuera a retenerme, pero al final no lo hizo. Yo recogí mis cosas, sin mirar atrás. Salí del apartamento como si me estuviera escapando de un incendio. Afuera, la noche estaba más oscura de lo habitual. Caminé sin rumbo durante unos minutos que se sintieron eternos. Revisé el teléfono otra vez. Daniel no había vuelto a escribir. Ese silencio era peor que cualquier insulto. Un silencio tan calculado, tan exacto, que me hizo entender que él ya tenía más piezas del rompecabezas de lo que yo creía. Tomé un taxi. Durante el trayecto no paré de imaginar escenarios: Daniel llorando, Daniel gritando, Daniel empacando sus cosas, Daniel contándole a su familia. A cada pensamiento, mi pecho se comprimía un poco más. Me temblaban las manos, pero traté de respirar, de no derrumbarme ahí, frente a un desconocido. Cuando llegué al edificio, las luces del apartamento estaban encendidas. Eso era raro. Daniel siempre las apagaba todo. Siempre. Mi corazón golpeó como un puño desde adentro. Subí las escaleras lentamente, como si cada paso fuera una confesión. La puerta estaba entreabierta. Me quedé congelada. Daniel, llamé desde fuera, apenas audible. Silencio. Empujé la puerta con la punta de los dedos. El salón estaba en orden. Demasiado en orden. Mi abrigo favorito doblado sobre el respaldo del sofá, las llaves sobre la mesa, el cargador acomodado. Daniel nunca ordenaba así. Él no era así, no tan meticuloso. Daniel, por favor, hablemos, susurré mientras caminaba hacia la sala. Entonces lo vi. Sentado en el sofá, con las manos cruzadas y la mirada clavada en un punto fijo del piso. No tenía expresión. No parecía furioso. No parecía triste. Parecía vacío. Ese tipo de vacío que solo aparece después de un golpe profundo. Hola, dijo, sin mirarme. Su voz no era la de él. Era más baja, más contenida, más frágil. Daniel, yo intenté decir algo, cualquier cosa. No quiero excusas, interrumpió, levantando una mano. No quiero mentiras. Solo quiero la verdad. Una. Aunque sea una. Me costó respirar.
Sentí que el aire se quedaba atorado en mi pecho. ¿Quién te envió la foto? Pregunté, porque necesitaba saber si él también había recibido el mensaje. Daniel alzó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban rojos, pero secos. No la recibí yo, respondió. La recibió alguien más. Y me la mostró. Mi estómago dio un vuelco. ¿Quién? Pregunté, con un temblor que no pude ocultar. Daniel tragó saliva y se incorporó lentamente. Tu hermana. Sentí una punzada en el pecho. Como si me hubieran apuñalado desde adentro. Mi hermana. Mi propia hermana. Ella se enteró antes que yo, continuó Daniel. No sé cómo, no sé desde cuándo, pero me lo dijo de la peor forma posible. Me citó en un café esta tarde y, sin una palabra, me pasó su teléfono. La foto. Tú entrando a un apartamento con ese hombre. Yo me apoyé en la mesa para no caer. La cabeza me daba vueltas. Daniel, yo no sé qué decir. No sé cómo explicarlo. No quiero explicaciones, repitió, pero esta vez su voz se quebró. Solo quiero saber si lo amas. El silencio que siguió fue insoportable. Cada segundo era una cuerda tensada al máximo, a punto de reventar. Abrí la boca, pero las palabras no salieron. No sabía qué era verdad, qué era mentira, qué era deseo, qué era vacío. No tenía respuestas. No para él. No para mí. Daniel, yo, empecé, pero mi voz se apagó. Él lo entendió todo sin que yo terminara. Está bien, dijo, mirando hacia la ventana. Ya lo sé. Se levantó, caminó hacia la puerta del dormitorio, antes de desaparecer del todo. Dejó caer la frase que me atravesó como un trueno. No te preocupes, no pienso detenerte. Haz lo que tengas que hacer. Pero recuerda algo, él no llegó a tu vida por accidente. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé sola, en medio de esa sala silenciosa, con el sonido de mi respiración temblorosa, con la certeza de que mi mundo había cambiado en un solo día. Y entonces, mi teléfono volvió a vibrar. No era Daniel. No era Adrián. Era un número desconocido. Un mensaje. Solo uno. Él no te ha contado todo. Y tú tampoco sabes quién te tomó la foto. Mis dedos temblaron mientras abría el mensaje. El salón estaba en silencio, solo mi respiración agitada llenaba el aire. Leí la frase una vez, 2 veces, 3, buscando algún sentido que no me destrozara aún más. Pero no lo había. El teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje, del mismo número. Abre la puerta. Mi cuerpo entero se tensó. Miré hacia la entrada. La luz del pasillo se filtraba tenue por la rendija. Sentí un frío que me recorrió la columna, como una mano helada. Di un paso. Luego otro. Con cada movimiento, el piso parecía crujir más de lo normal. Cuando estuve frente a la puerta, respiré hondo y la abrí despacio, con un nudo en la garganta. Mi hermana estaba ahí. De pie. Con los brazos cruzados. Los ojos hinchados. La mandíbula apretada. Podemos hablar, dijo, sin siquiera saludarme. Me quedé en shock. No porque estuviera ahí, sino por la intensidad con la que me miraba. Como si fuera una desconocida. Como si yo hubiera traicionado algo más grande que a mi marido, como si la hubiera traicionado a ella. ¿Fuiste tú quien envió los mensajes? Murmuré. Ella negó con la cabeza. No. Pero sabía que te iban a llegar, respondió, entrando sin permiso. ¿Qué está pasando, Laura? Pregunté, sintiendo que volvía a perder el control de todo. Mi hermana respiró hondo. Caminó hasta la mesa, dejó allí su bolso y me miró con una mezcla de rabia, tristeza y algo más difícil de identificar. Hay algo que no entiendes, dijo. Y voy a contártelo, porque prefiero que lo escuches de mí y no de un desconocido. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. ¿Qué cosa? Susurré. Ella se sentó en el borde del sofá, como si necesitara apoyo para lo que venía.
La foto no la tomé yo, empezó. Pero sabía quién la tomó. Y sabía que, tarde o temprano, te iba a llegar. Porque no lo hizo por celos. Ni por maldad. Lo hizo para protegerte. Me quedé inmóvil. ¿Protegerme de quién? Pregunté, sin entender nada. Ella respiró profundamente, como si eligiera las palabras con extremo cuidado. De Adrián. Mi estómago se contrajo. Dijiste que no fue un accidente, continuó. Y no lo fue. No fue solo él quien te buscó. No fue solo una obsesión. Fue peor. Él sabía cosas de ti antes de llamarte. Cosas que no estaban en redes, cosas que no estaban en ningún sitio público. Mi cuerpo empezó a temblar. Yo pensé que querías destrozarme, le dije, sintiendo un nudo en la garganta. Pensé que lo hiciste por, no sé, por envidia o por rabia o... Ella cerró los ojos. No. Lo hice porque yo conocí a Adrián antes que tú. El tiempo se detuvo. Mi respiración se rompió. Mis manos buscaron apoyo en la mesa y no encontraron nada. ¿Qué dijiste? Logré murmurar. Lo conocí hace 2 años, continuó. Él se obsesionó conmigo primero. Me escribía, me buscaba, me seguía. Pensé que lo había dejado atrás, pero no. Solo cambió de objetivo. Te encontró a ti. Estuve meses tratando de averiguar si seguía detrás de mí, hasta que vi tu foto en su teléfono. Un escalofrío me recorrió entera. Por eso te lo dije a ti primero, explicó. Para que pudiera salir antes de que fuera tarde. Pero no pude. No encontré cómo decirlo sin romperte. Y cuando vi que ya estabas enamorada, supe que te iba a doler de cualquier forma. Mis labios temblaban. Entonces, él. Empecé, pero ella me interrumpió. No te ama, dijo con la voz rota. Te estudió. Te seleccionó. Te observó mucho antes de marcar ese número. La llamada equivocada fue el final de un proceso, no el inicio. Las lágrimas me nublaron la vista. La verdad cayó como un golpe seco en el pecho. Todas esas conversaciones hasta la madrugada, esa sensación de conexión profunda, la forma en que parecía leerme. No era destino. Era estudio. Era manipulación emocional en su forma más precisa. Mi hermana se levantó y me abrazó. Yo no supe si abrazarla o empujarla. Me quedé rígida, con el dolor saliéndome por los ojos. Lo siento, susurró ella. Sé que te rompí. Pero preferí romperte yo que dejar que lo hiciera él. El llanto me sacudió entera. Me dejé caer al suelo, con las manos cubriéndome la cara. Nunca me había sentido tan expuesta, tan vulnerable, tan engañada por todos lados. Mi hermana se agachó a mi lado. Y Daniel, continuó, con un tono más suave. Daniel ya sabía que algo pasaba desde hace meses. No por la foto. Por ti. Por cómo estabas. Por cómo hablabas. Por cómo te perdías. Y él solo estaba esperando que tú fueras sincera. Me rompí aún más. Yo había sido infiel. Sí. Pero también había sido usada, manipulada, conducida a una historia que no era mía. Una historia escrita por alguien que nunca quiso realmente conocerme, sino poseerme. Y en ese momento, ahí en el piso, con mi hermana sujetándome y el eco de todas mis decisiones pesándome en la espalda, entendí algo terrible. No era solo mi matrimonio lo que se había derrumbado. Era mi identidad entera. Mi idea del amor. Mi versión de la verdad. El teléfono vibró otra vez. Un último mensaje. De Adrián. Sé que ya te lo dijeron. Pero no te vayas. Lo que siento por ti ahora, eso sí es real. Lo miré. Lo borré. Y por primera vez en mucho tiempo, no contesté. Y ahora, respiro aquí, frente a este micrófono, preguntándome algo que todavía no sé responder. Después de todo esto, ¿ustedes creen que alguien puede volver a confiar en el amor?